este espacio. Hoy vamos a tratar el tema de cómo destruir a los dragones y a su simiente, cómo destruirlos, cómo destruir el mal de esta tierra. Para eso vamos a mirar algunos misterios cabalísticos que están en Éxodo, misterios que esta raza que domina el planeta, que son 13 casas, los que escribieron la Biblia, dejaron plasmada en las escrituras para que las personas que son despiertas capten estos misterios, y los que no solamente lean historias. Para eso quiero que empecemos con Éxodo capítulo 4, versículo 16. Esta entidad le dice a Moisés, el versículo 16, que él representará a Dios. Dice el versículo 16, él, hablando de Aarón, hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Lo mismo que le dice en el capítulo 3, donde dice, yo soy el que soy, o como dice el Tanaj hebreo, yo seré el que seré. Cuando le preguntan cuál es su nombre, entonces Moisés dice, yo soy, me envió, yo soy. O sea, es Moisés, es su nombre, indicando esta entidad de que nosotros somos dioses, ¿correcto? O cuando en el Tanaj hebreo dice, yo seré el que seré, entonces se refiere a que cualquiera de nosotros puede representar a Dios. Recuerden lo que dice Filipenses 2:15, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que sentir lo mismo, el cual siendo en forma de Dios, tú siendo en forma de Dios, no estimaste ser igual a Dios, sino que te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo. Entonces, cuando tienes eso claro de que somos dioses, y aquí en el versículo 16 Moisés está representando a Dios, entonces vamos a mirar este misterio del capítulo 4 de Éxodo y el versículo 2 en adelante. Y lo vamos a leer hasta el versículo 4. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Le dice a Moisés. Moisés tenía un cayado, una vara. Y él respondió, una vara. No pierdan de vista la vara, porque aquí hay un misterio. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Noten que Moisés está representando a Dios, lo dice en el versículo 16. Luego en el versículo 4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Recuerden que la cola del dragón es que arrastra las estrellas. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Cuando está sujeto, Satanás no hace daño, pero cuando se suelta, ahí es cuando empieza a hacer de las suyas. Y noten algo interesante, que esta señal que a Moisés se le da de la vara, esta señal tiene una voz. Vamos a mirar en el versículo 6 del capítulo 4 de Éxodo. Dice, y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. No se olviden de la mano. Está la vara y está la mano. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla del nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. En el versículo 8 dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, que es de la serpiente habla, ¿correcto? Creerán a la voz de la postrera, que es la mano. Entonces vamos a ver la serpiente y la mano en Job, capítulo 1. Vamos a mirar este misterio. El versículo 9 en adelante. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de baldes? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano
y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Recuerden la vara. Al soltar la vara está extendiendo la mano. Extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, porque lo soltaron la vara. Uno es la mano extendida y otro es la vara suelta. Vamos a mirar este símil. Isaías capítulo 10, verso 4 en adelante. Ahí vamos a mirar la vara y la serpiente. Dice aquí: sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. O sea, sin mí, sin la entidad positiva, sin Dios, porque Dios no es un asesino, dice 2 Samuel 14:14. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, dice. Su ira. Recuerden que Dios no tiene ira. Eso está en Isaías 27:4. No hay enojo en mí. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Quiere decir que la mano ha soltado la vara. Entonces en el versículo 5 clarifica eso. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Job capítulo 1 verso 2. Solamente no pongas tu mano sobre él. Ahí la van entendiendo. La mano es una señal, es una voz. La vara suelta es otra voz. Satanás hablando, una entidad, digámosla o llamémosla positiva, hablando. Hay dos voces, ¿correcto? Mira tan interesante esto, porque cuando tú empiezas a entender estos misterios, comienzas a saber qué poder hay interno en ti. Recuerden que Moisés, siendo un hombre, era una figura de Dios, porque en el Éxodo 4:16 lo dice. Y cuando el pueblo le pregunta: ¿y cómo es su nombre? Dice: yo soy. Ahora vamos a Éxodo 7:10. Miren esto. Vinieron pues Moisés a a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces la vara de Aarón, al soltarla, se hace culebra, la serpiente antigua. Recuerden, no pierdan de vista esa vara o la serpiente antigua, que es lo mismo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. La vara de Aarón, serpiente; la vara de los brujos de Egipto, o magos de Egipto, serpientes. Y la vara de Aarón, serpiente, se come a las serpientes. Allá hay un misterio. La serpiente se come a la serpiente. En otras palabras, Satanás devora a su pueblo. Y recuerden que siempre cuando esta entidad los hacía vagar por el desierto, les ponía trampas para poder matar a un número de ellos. La serpiente devorando a la simiente, a su simiente, a las serpientes. Entonces, noten esto interesante, porque de aquí vamos a entender cómo destruir a la serpiente y a su simiente. Para eso tú tienes que concentrarte en esto. Tú tienes que ordenarle a la serpiente que devore a su simiente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a Éxodo capítulo 14, el verso 27.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Noten bien esto. Extendió su mano, la mano extendida. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Moisés nunca soltaba esa vara. Extendía su mano y la vara hacía el resto. Siempre hacía, llamémosla la vara mágica, por decirlo así, pero es un símbolo. La mano extendida y la vara suelta, haciendo su obra de destrucción. Éxodo 10, 21 y 22. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano, la mano extendida, hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Moisés siempre cargaba esa vara. Miremos en el capítulo 9 de Éxodo, versículo 22 y 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que vengan granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se desató, se descargó sobre la tierra. Noten que siempre esa vara tiene algo que ver, porque la vara es la serpiente. La mano extendida es como el permiso que le dan a Satanás, la serpiente, para hacerlo. Cuando tú entiendes esto, de que Satanás es como un siervo, por decirlo así, que hace lo que se le manda, y cuando tú entiendes de que tú fuiste creado a imagen de Dios, y en Génesis 1:26 dice que tú señoreas sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo, entendiendo de que la serpiente es una bestia del campo, porque maldita eres entre todas las bestias del campo, lo dice Génesis. Entonces tú tienes potestad sobre esta raza. Al tener potestad sobre esta raza, recuerda que Moisés era un hombre, y está diciendo estos símbolos aquí, que un hombre puede tomar posesión de la vara y hacer o mandar a la vara a hacer lo que él quiera. Cuando tú entiendes este misterio, entonces nota algo interesante. Si tú quieres destruir a Satanás o a los dragones y a su simiente, primero tienes que hacer que los dragones destruyan a su simiente. Salmos capítulo 34, versículo 21. Dice, matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. La serpiente devorando a su simiente. Satanás destruyendo a su simiente. Vamos a ver otro texto. Lucas capítulo 10, versículo 19 y el 20. Dice así. He aquí os doy potestad de hollar serpientes. O sea, tú puedes hollar la serpiente, porque en Génesis dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. O Romanos 16, 20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Es tu pie el que lo aplasta. No es el pie de otra raza benévola que venga del cielo para hacer tu trabajo. No, es tu pie. Porque tú tienes un espíritu que procede de Dios, y cuando tú desencarnas, el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Tú tienes algo que Dios dio y es tu espíritu. Con ese espíritu puedes destruir a estos dragones. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan. Los espíritus se les sujetan a ustedes, muchachos y muchachas. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los espíritus se les sujetan a ustedes. Al sujetarle es porque nosotros somos más que ellos. Sino que como has sido un Dios despojado, te despojaste a ti mismo. Filipenses 2, 5 y 6.
Analiza ese texto. Ellos aprovecharon de que tú te despojaste para conectarse a tu espíritu y ellos no morir, porque la dádiva de Dios es vida eterna. Si la dádiva de Dios es vida eterna, porque si la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, al desconectarse de Dios, ellos comenzaron a morir. Para no morirse, se conectan del ser humano, usando al ser humano como batería para prolongar su existencia. Así ellos se volvieron parásitos, porque están desconectados de la fuente. Por eso estos dragones necesitan al ser humano para vivir. El ser humano no los necesita a ellos. Y para eso necesitan de que el ser humano no sepa quién es. Entonces se aprovechan cuando el ser humano viene a un planeta de tercera dimensión a tener una experiencia como un reinicio. Y cuando tú vienes a un cielo nuevo y una tierra nueva, de lo primero no habrá memoria. Tú no recuerdas, no sabes de qué parte vienes, ni hacia dónde vas, como dice Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde vas, y es todo aquel que es nacido de tu espíritu. Entonces, vienes a un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Isaías 65, y de lo primero no habrá memoria, tú no te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque vienes a un planeta que tiene libre albedrío, donde hay dos caminos que se te presentan, la puerta ancha y la puerta estrecha. Entonces, tú no tienes memoria, no sabes quién fuiste en el pasado, no sabes que fuiste una entidad de polaridad positiva. Si tú te acuerdas quién eres cuando naces aquí, entonces ya vienes polarizado, luego tienes ventaja sobre los demás, porque vives en forma divina aquí en este planeta, donde las personas son humanas y con limitaciones, y para escoger qué camino, si el positivo o el negativo. Esa es la razón por la cual tú pierdes la memoria, para que el libre albedrío planetario funcione en ti. Estos dragones aprovechan esa condición para doctrinarte en este planeta y hacerte parecer que eres un ciervo, que eres un pollo, que necesita maíz, y te alejan de la idea de que tú eres un Dios en potencia. Esa es la razón por la cual ellos han diseñado la política, han diseñado la educación, han diseñado la salud, han diseñado la historia, ¿correcto? Porque te engañan, porque te necesitan engañado para parasitarte, para nutrirse de ti. Por eso en Génesis 3 dice, polvo comerás. Te alimentan del ser humano. Necesitan vivir. Pero tú eres un Dios, como dice Salmo 82:6 y como dice Juan 10:34, eres un Dios. Entonces tú les ordenas a ellos y ellos devoran su simiente. Salmos 34:21, matará al malo la maldad. Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces tú puedes usar la fuerza del enemigo para destruir a su simiente. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Primero a los Corintios capítulo 5. En Corintio habían muchos problemas espirituales. Entre tantos problemas espirituales, había uno de que se fornicaban entre ellos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces había uno de los miembros que se acostaba con la madrastra. Pero también ellos se fornicaban entre ellos. Eso después lo vamos a ver cuando miremos la particularidad de esta iglesia de los Corintios. Ahora en el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. El fornicario ese que tenía por amante a la madrastra, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Quién destruye entonces a este individuo? El mismo Satanás. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque en esa época de Pablo había tiempo. Él podía volver a encarnar y tener otra experiencia en este planeta. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, la serpiente devorando a la serpiente. ¿Ya van entendiendo? La serpiente devorando a la serpiente. La serpiente antigua devora a su serpiente. Matará al malo la maldad. Tenemos ese poder. Miren que
a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le narra una historia parecida. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Satanás comiendo, devorando su simiente. Ese poder, mi querido amigo y amiga, tenemos todos nosotros, porque todos nosotros somos dioses. Y podemos hacer que Satanás destruya a su simiente. Y la simiente del mal, vimos ese tema, son todas estas 13 familias que manejan hoy el planeta. Y podemos usar por nombre propio, como el que creó Microsoft, o como el que crea Facebook, o como el de Tesla, o de apellido Soros. Bueno, los multimillonarios del foro de Davos, investíguenlo. Hablen con nombre propio y ordénenle a estas entidades oscuras, a estos dragones, que devoren a su simiente. Una vez que ellos devoren a su simiente, cuando tú les ordenes, porque tienes potestad sobre eso, lo dice Lucas 10:20, ellos se someten a ti. Cuando tú logras eso, les das la orden para que Satanás los destruya. Ahora sí, cuando termines de hacer su trabajo, ven para destruirte. Y tú destruyes a ese dragón, a esos individuos. Pero primero tienes que hacer que ellos devoren su simiente. Matará al malo su maldad. Recuerden lo que dice Mateo 23, serpientes, generación de víboras, lo decía el Mesías. O en Mateo capítulo 3, el versículo 7, también lo repite Juan el Bautista. Pedro con Ananías y Zafira. O lo que hizo Pablo con el ciego, con ese mago que lo volvió ciego. Hace que el dragón lo hiera en los ojos. Hace que el dragón pues le quite la respiración a Ananías y Zafira, en cuanto a Pedro y Ananías y Zafira. Ese poder lo tenemos todos, mis queridos amigos. Usemos de ese poder. Usen a los dragones, porque los dragones se les someten a ustedes. Todos somos dioses. Convénzanse de eso. Tengan fe como un grano de mostaza. Liberemos este planeta de todas esas razas que parecen humanos pero no lo son. Son simiente de Satanás. Hasta aquí tenemos esta reflexión. Espero que lo hayan entendido. Destruyamos a la simiente del mal y destruyamos a los dragones en el orden en que les digo. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube notifique cuando nosotros subamos un video nuevo. José Gómez nos escribió en el capítulo que sacamos sobre los mandamientos de Dios y los mandamientos del diablo. Él hace una pregunta que si aún funcionan los pastores y por qué el Mesías habla de mi casa será llamada casa de oración, y también otra parte donde dice que si Dios es amor y fuego consumidor, lo que dice Pablo, entre comillas. Entonces vamos a mirar primero los pastores. Cuando tú citas Efesios 4:11, lee que Pablo habla en pasado. Tienes que ver el tiempo en que está escrita la palabra constituyó. Porque dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces la palabra constituyó es pasado. Porque si la pones en presente dice, él constituye. O cuando hablamos del futuro dice, él constituirá. Pero cuando dice, él constituyó, está hablando en pasado. Cuando tú precisas eso, entonces
vayamos rápidamente a Marcos capítulo 14, donde habla el Mesías sobre este tiempo y qué ministerio es el que debe de operar en este tiempo. Marcos capítulo 13 verso 33 dice: mirad, velad y orad. Mira que cuando tú estás mirando estás despierto, cuando velas estás despierto y cuando estás orando estás despierto, no estás dormido. Entonces dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 34, el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál es la casa? Vamos a mirar más adelante eso. Y dio autoridad a sus siervos, autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y a cada uno su obra. Habla de esos ministerios. A uno constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas. Bueno. Y al portero mandó que velase. Cuando dice al portero mandó que velase, es la única entidad de entre todas estas que manda que vele. No, concéntrate en esto, José. Y al portero mandó que velase. En el versículo 33 dice: mirad, velad y orad. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién está hablando el Mesías? No a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, no, porque estos ministerios han hecho dormir a las iglesias. Está hablándole al portero. Por eso en el versículo 37 dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Quiere decir que nosotros todos debemos de ser porteros. Cuando él dice a las iglesias, Apocalipsis capítulo 3, 22 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice a las iglesias? Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ni siquiera adentra. Si alguno oye mi voz de la iglesia, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no dice a ellos. Cenaré con él y él conmigo. Grábate bien eso. El que abre la puerta, el Mesías entra es a él, no a ellos. Cenaré con él y él conmigo. ¿Y quién abre la puerta? El portero. Por eso es que en Juan capítulo 10, vámonos rápidamente allí. Juan 10, el versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ese es el Mesías. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, el que vela. Y a las ovejas, y las ovejas oyen su voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? De las iglesias. Versículo 4. Cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino que huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Entonces, el primer mandamiento es: oye Israel, tienes que oír la voz del Mesías, no las voces que en púlpito o en radio o en televisión escuchas, no. Solo la voz del Mesías. Y recuerda, vende todo lo que tiene en tu mente y adquiere la perla del gran precio. Ahora, la segunda pregunta, espero que haya quedado claro. En alguna parte de Lucas dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. Creo que en el capítulo 12, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Está hablando de los porteros. Entonces, para este tiempo, mi querido José Gómez, el ministerio ese es el de los porteros. Por eso cuando tú lees Mateo 25, el versículo 1 dice: el reino de los cielos será, hablando en futuro, es nuestro futuro, semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, Biblias, lámparas a mis pies tu palabra, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. En el versículo 6 dice, versículo 5, tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué se duermen todas las iglesias? Porque los 5 ministerios las tienen como en letargo. En el versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor. Estos son los porteros que están fuera de las iglesias. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. No dice salgamos, porque los porteros no forman parte de las congregaciones. Salida a recibirles. Entonces, estos son los que despiertan.
a las congregaciones. Y tú ves que las que no entran son las que compran y venden, porque el evangelio es gratis. Eso lo vimos cuando hablábamos de la mentira del diezmo. Espero que haya quedado claro esta parte. José, gracias por escribirnos. Queda pendiente entonces, mi casa será llamada casa de oración, pero te voy a adelantar algo. Cuando habla de casa, en Hebreos 3:6 dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por eso en Marcos 13, 33, 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Se refiere a nosotros. Hebreos 3:6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque somos muchos humanos. Y vosotros sois templo del Espíritu Santo. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, pues no sé si el técnico dice que no tenemos tiempo. Daniel 7:25 dice que cambiarían la ley. La ley es la Biblia. La Biblia está cambiada, mi querido amigo. Eso lo vamos a tener un tema específicamente de eso. Entonces la Biblia que tú lees, a veces muchos de los textos que tú lees no son reales, son manipulados. Entonces cuando tú lees cosas como diciendo Pablo, es necesario de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, eso es mentira, porque el hombre no muere. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Bueno, vamos a ver muchos temas referentes a eso. Y Daniel 7:25 dice que cambiarían la ley. La ley son los libros bíblicos. Deuteronomio 31:26, Josué 1:8, libros de la ley. ¿Ya entiendes? Entonces está cambiada. Daniel 7:25 dice que cambiarían la ley. La Biblia que nosotros tenemos ya está cambiada. Por eso hacen parecer que Pablo dice cosas o el Mesías dijo cosas, pero no son reales. Eso también lo vamos a tener en cuenta en un próximo video. Bendiciones. Gracias por escribirnos. Shalom.